nuestro corazón árido, eres tú, Señor. Tú eres nuestra esperanza, hermoso Jesús. En un mundo agitado también por guerras, por conflictos, tú eres nuestra esperanza, Señor. Porque tú dijiste, cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Gracias, Señor. Tu palabra dice, y oirán de guerras y rumores de guerras, pero aún no es el fin. Y Señor, pero sabemos que el mundo está agitado, pero tú vendrás, Señor. Tú vendrás para llevarnos contigo. Vendrás porque tú eres nuestra esperanza, Señor. Porque nos llevarás, Señor, a las bodas del Cordero. Nos llevarás para estar contigo para siempre, Señor. No sabemos el día ni la hora, pero cada día te esperamos, Señor. Cada día te esperamos a que nos llames desde las nubes, Señor, para estar contigo para siempre. Tú eres nuestra esperanza, Señor. Te bendecimos, Padre. Te ruego una vez más, derrama hoy en este lugar de tu paz, de tu presencia, porque tu presencia hace la diferencia, Señor, en todas las cosas. Tu presencia, Señor. Gracias, Señor. Te suplicamos por aquellos que por alguna razón hoy no pudieron venir, Señor, tal vez por enfermedad, Señor. Rogamos, Señor, tu sanidad para ellos. Para cada miembro de la iglesia que hoy esté pasando por enfermedad, suplicamos tu sanidad, Señor. Derrama sobre ellos sanidad, bienestar, Señor. Gracias por ellos, Señor. Los apoyamos con nuestras oraciones y nuestro cariño, Señor. Gracias por nuestros hermanos. Gracias, Dios. Gracias, Señor, por los que están aquí. Y gracias, Dios, por tu palabra, por el mensaje que hoy nos vas a hablar, Señor. Porque queremos tu palabra, porque tu palabra es suficiente, porque tu palabra es viva y eficaz, Señor. Háblanos en este día, hermoso Señor. Te necesitamos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, damos gracias al Señor por este día. Un aplauso al Señor. Sean bienvenidos. Así que los niños ya pueden salir a su clase, por favor. Está allí la profe. Así que pueden ubicarse. Bienvenidos, qué alegría saludarles. Qué alegría que estemos acá. También le damos la bienvenida a los que están desde casa. Queremos, pues ante todo, pues darle gloria a Dios. De verdad que es un privilegio que estemos acá. Es un privilegio enorme. Y bueno, saben ustedes lo que está pasando a nivel mundial, ¿no? Con el tema de Ucrania, de Rusia. Y esto nos debe hacer pensar lo privilegiados que somos de poder congregarnos, de verdad, de asistir a una iglesia, de estar junto a nuestras familias. Eso es un privilegio y debemos darle gracias a Dios por eso, ¿vale? Así que quiero entonces que vayamos directamente a la palabra, vamos al mensaje que hoy el Señor nos tiene preparados, así que le invito a que abra su Biblia en Hechos capítulo 23 y vamos a estar entre los versículos 1 al 5. Hechos 23, versículos 1 al 5. ¿Listo? Mientras usted lo busca, recordemos que habíamos dicho que Pablo estaba enfrentando dos tipos de corrupción. ¿Cuál fue la primera que vimos el domingo pasado? ¿Quién lo recuerda? Exacto, la corrupción de los gobernantes de su época. Él enfrentó el maltrato del gobierno romano en ese momento. Pero habíamos dicho que íbamos a ver otro medio en el cual había corrupción, era el sector religioso de su época. Mis hermanos, no puedo tapar el sol con un dedo. Y siéndoles honestos, abriéndoles mi corazón como ser humano y como creyente, soy consciente de que en la iglesia cristiana, no quiero decir en todo, pero hay corrupción. Hay abuso de las autoridades, hay engaño. Es la verdad y es algo que no me enorgullece. Pero quiero serles sincero, no quiero partir con este mensaje desde la premisa de que la iglesia es perfecta. No, hay grandes lunares. Hay grandes lunares y a veces pensamos, con el respeto de cualquiera que esté en este lugar que tenga una fe católica, a
A veces pensamos que el problema son solo ellos, pero tenemos que empezar por nuestra casa, ¿verdad? Y ser conscientes de que también en la iglesia cristiana protestante, Dios mío, sí que hay cosas, ¿verdad? Y por eso le ruego que nos ayude a orar para que podamos no ser una iglesia perfecta, porque eso no va a ser posible sino hasta la gloria de Dios, pero tratar de serlo de corazón, ¿vale? Entonces, Pablo está enfrentando justamente, perdón, la corrupción del sector religioso de su época. Y me gustaría que leyéramos estos versículos y vamos a ver con una breve introducción de cómo ese sector religioso que Dios escogió con amor, de repente se fue corrompiendo de tal manera hasta el punto en el que se encuentra Pablo en el texto que vamos a leer. En lugar de ser algo glorioso, en lugar de ser algo maravilloso, todo lo que fue el sacerdocio fue en declive, en declive, en declive, en declive, en declive, de una manera muy dramática. Así que le invito a que leamos Hechos 23 para que encontremos cómo estaba ese sector religioso. Hechos 23, versos 1 al 5, dice la palabra de Dios. Al día siguiente, el comandante ordenó que los sacerdotes principales se reunieran en sesión con el Concilio Supremo Judío. Quería averiguar de qué se trataba el problema, así que soltó a Pablo para presentarlo delante de ellos. Vaya porfa al siguiente capítulo. Y dice, mirando fijamente al Concilio Supremo, Pablo comenzó: hermanos, siempre he vivido ante Dios con la conciencia limpia. Ojo que Pablo, ¿a quién le está hablando? ¿A quién se está refiriendo? Al Concilio Supremo Judío, ¿no? Y mira lo que sucede. Al instante, Ananías, el sumo sacerdote, ordenó a los que estaban cerca de Pablo que lo golpearan en la boca. Imagínense uno delante de una autoridad religiosa y que lo que reciba es un puño. Fuerte eso, ¿no? Y dice acá, pero Pablo le dijo: Dios te golpeará a ti, hipócrita corrupto. Qué palabras tan fuertes, ¿no? Y dice, ¿qué clase de juez eres tú? Si tú mismo infringes la ley al ordenar que me golpeen así. Los que estaban cerca de Pablo le dijeron: ¿te atreves a insultar al sumo sacerdote de Dios? Lo siento, hermanos, no me había dado cuenta de que él es el sumo sacerdote, contestó Pablo, porque las escrituras dicen: no hables mal de ninguno de tus gobernantes. Oremos. Señor, gracias por esta palabra. Te ruego, Señor, que hoy tu luz, tu sabiduría pueda estar en nuestras vidas. Como lo hemos hablado, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Que nuestra fe sea alimentada, que nuestra conciencia, Señor, sea informada por parte de tu palabra. Gracias, Dios. Te ruego que me uses, por favor, te lo suplico. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, empecemos con algo. ¿Cuál era el objetivo que Dios le había dado a las autoridades religiosas desde su inicio? Desde su inicio. ¿Cuándo cree usted que pudieron surgir las primeras autoridades religiosas de Israel? ¿Cuándo cree usted que surgió? La primera. ¿Desde qué momento? ¿Cuándo? Desde Moisés, correcto. Entonces, ¿qué sucede? Los primeros sacerdotes tuvieron que ser personas que llegaron de la esclavitud de Egipto, ¿verdad? Salieron de ahí, Dios los escoge, sabemos que Dios escoge una línea que fue la línea de Aarón, ¿sí? Los sacerdotes de la línea de Aarón. Pero mire cuál era el propósito. Le voy a leer Éxodo 19, 5 al 6 y miremos cuál era ese propósito, ¿no? Dice Éxodo 19, 5 al 6, ahora bien, si me obedecen y cumplen mi pacto, ustedes serán mi tesoro especial entre todas las naciones de la tierra, porque toda la tierra me pertenece. Ustedes serán mi reino de sacerdotes, mi nación santa. Este es el mensaje que debes transmitir a los hijos de Israel. Démonos cuenta entonces que hay un propósito dentro de ese sacerdocio. Es más, hay un propósito como nación, porque Dios los saca de la esclavitud. Y yo no me cansaré de repetir estas palabras. Cuando Dios hace una obra en ti, es para que tú cumplas el propósito de Dios.
Dios no es un Dios bombero, el Dios de las emergencias, que te saca del problema y entonces tú puedes seguir viviendo como estás viviendo. Ese no es el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia te rescata, te salva, pero te dice, debes vivir bajo mi palabra. Debes vivir en mi propósito. Ese es el arreglo que Dios quiere para la humanidad. Y cuando Dios rescató a Israel de la esclavitud, sucedió exactamente lo mismo. Note usted que por lo menos en algunos capítulos de Éxodo, Dios los cita en el monte para darles la ley. Esto quiere decir que cuando Dios los sacó, les dije, bueno, mijitos, extendí mi mano con señales, avergoncé a Faraón, todo su ejército quedó sepultado bajo el mar, pero ahora quiero que sepan cómo se deben manejar conmigo. En realidad eso es la vida del discípulo, queridos. Venimos al Señor por su gracia y misericordia, insisto, y el Señor nos dice, deben guardar mi palabra. Porque el que ama al Señor dice, mi palabra guardará. ¿Ok? Entonces, notemos algo interesante. Todo hombre que ha sido llamado al sacerdocio, sin duda alguna, y todos sin excepción, han experimentado la esclavitud de su naturaleza caída. Todos. Por eso es curioso que a veces que una figura relevante en una iglesia, en una congregación, en un área espiritual, se convierta como en un bacteriólogo. Solo mira, aquí está la bacteria, aquí está lo malo. Y se le olvide la gracia que esa persona recibió. Debemos los sacerdotes, los que trabajamos liderando el pueblo de Dios, jamás olvidar que en nuestro pasado también fuimos pecadores. También fuimos personas a quienes Dios recogió con gran misericordia. Así que, ¿cuál era el pasado de los sacerdotes de la época de Moisés? Fueron esclavos. Fueron esclavos, estuvieron subyugados bajo Faraón. Pero el hombre que ha sido llamado por Dios es alguien quien ha experimentado el poder libertador de Dios. El poder libertador de Dios. Quiero contarles algo. El día de ayer tuvimos una jornada muy especial donde se organizó un closet con ropa de segunda y todo esto se hace con un fin y es poder evangelizar a las personas. ¿Sí? De paso damos gracias a cada persona que organizó esto y que estuvo allí activamente. Dios les bendiga enormemente. Y quiero contarle una pequeña infidencia. El día de ayer llegó un joven y ese joven nos contaba que él siempre ha luchado con algo. Y dice que su vida ha sido como un subir y caer. Subir y caer. Es que yo me levanto y vuelvo y caigo. Y es que yo duro unos meses así y vuelvo y caigo. Entonces yo le decía eso. Yo le decía, ¿sabes una cosa? Tú necesitas realmente meterte con el Jesús que tiene poder para romper ese pecado en tu vida. Si tú has tratado solo, puede que por algunos días tú veas algo de victoria, pero volverás a caer hasta que tú no te humilles ante Jesús, porque solo Él tiene poder para romper ese pecado en tu vida. Queridos hermanos, si alguno de nosotros está hoy luchando bajo algún pecado que lo haga sentir esclavizado, déjeme decirle que el mismo Dios que libertó a los esclavos de Egipto es el mismo que tiene poder para romper ese pecado en su vida. Es el mismo. Es el mismo. Y créame que a diario lo experimento. Soy un hombre común y corriente. Yo no levito ni ando con querubines, nada de esas vainas. Soy un hombre común y sencillo y también tengo que humillarme delante de Dios porque yo también soy tentado, también soy débil. Así que, ¿qué es el sacerdocio del Antiguo Testamento? Un sacerdocio que fue escogido de la esclavitud, un sacerdocio que había experimentado el poder libertador de Dios. ¿Tú te imaginas cómo pudo haber sido esa primera mañana en la que ellos se levantaron y no vieron a los egipcios en su vida? ¿Te imaginas lo que pudo haber sido levantarse y no estar bajo ese yugo, bajo toda esa opresión tan terrible y decir, oiga, qué chévere, esta es mi nueva vida? ¿Y gracias a quién? Al poder de Dios. Cuando tú eres un discípulo del Señor, puedes levantarte cada día con esa expectativa. La expectativa de que Dios te ha dado una nueva vida.
para que la disfrutes en Cristo y realmente experimentes la libertad que viene de Dios. Ahora, Cristo es el libertador de ese hombre que está bajo la esclavitud del pecado. Y repito, Él sigue siendo poderoso para libertar a toda persona que acude a Él por liberación. Solo Él dará el poder para permanecer en la libertad con la que Él hace libre. Y aquí hay otra faceta, y es el poder mantenernos en esa libertad. Él nos rescata de la esclavitud, Él nos liberta del poder del pecado, pero tercero, Él nos sostiene para que permanezcamos en esa libertad. Él nos sostiene. Solamente a través del Espíritu Santo podemos permanecer en la libertad con la que Dios nos da. Solamente a través de eso. Ahora, ese mensaje del Evangelio es poderoso y es por ello que el ministro del Señor debe ser experto en conocer a detalle las bondades de la oferta de salvación. Los ministros que Dios escogió en el antiguo pacto debían ser expertos en la ley, debían conocer las escrituras. Un ministro de hoy y de todos los tiempos debe ser experto en la palabra, pero ¿saben una cosa? Sus palabras deben brotar de su experiencia salvadora. Es decir, un ministro de Dios es alguien que ha sido salvo por nuestro Señor. Debe ser alguien que se ha humillado, quien ha experimentado la libertad con la que Cristo lo ha hecho libre. Sería una locura que alguien se parara a ministrar, a predicar, a dirigir al pueblo de Dios, pero no ha experimentado el poder salvador de Jesucristo. Sería una locura. Pablo dijo en Romanos 1:16 estas palabras: pues no me avergüenzo de la buena noticia acerca de Cristo. ¿Por qué? Porque es poder de Dios en acción para salvar a todos los que creen. Es poder de Dios. El Evangelio es poder de Dios. Nunca olvido esa mañana de enero de 1996, cuando por primera vez me senté en una iglesia cristiana. Amanecido, perdóneme, hasta en Guayabado llegué, pero empezó el poder del Evangelio a serme comunicado y mi vida fue transformada ese mismo día. ¿Por qué? Porque el Evangelio es poder de Dios, poder de Dios. Tu vida nunca será la misma si tú recibes el poder que tiene el Evangelio. El creyente que ha sido llamado por Dios ha sido escogido para algo muy especial, y es para estar con Dios mismo. Cuando Dios llamó a los sacerdotes del antiguo pacto, los llamó para que estuvieran con Él. Por eso leímos y dicen que ellos eran una nación santa, ¿no? Fue lo que leímos en ese versículo que leímos ahorita en Éxodo 19. Ustedes serán mi reino de sacerdotes, mi nación santa. Fueron escogidos para estar con Dios. Y ojo a esto, muchas veces confundimos que el ministerio es meramente actividades y actividades. Pero un ministerio eficaz fluye de entender esta realidad, que Dios nos ha llamado primeramente para estar con Él. Para estar con Él. Un ministro es una persona a quien Dios ha llamado para estar con Él. Y sabes, cuando Jesús escogió los 12, sucede el mismo principio. Marcos capítulo 3, versos 13 y 14 dicen lo siguiente: tiempo después Jesús subió a un monte y llamó a los que quería que lo acompañaran. ¿Te das cuenta? El llamado al ministerio es un llamado primeramente ¿para qué? Para estar con Él. Para estar con Él. ¿Te acuerdas lo que le sucedió a Moisés en ese monte, que estuvo 40 días? Allí fue donde Dios le entregó la ley, ¿cierto? Y Moisés estuvo allí y cuando descendió, dice la escritura, que su rostro era resplandeciente. El primer llamado del ministro y de toda persona que Dios ha llamado a su servicio, más que una actividad, es primeramente estar con Él. Estar con Dios. Y dice Marcos 3:13, que estábamos leyendo: tiempo después Jesús subió a un monte y llamó a los que quería que lo acompañaran. Todos ellos se acercaron a Él. Luego nombró a 12 de ellos y los llamó sus apóstoles. Y dice allí más adelante: ellos lo acompañarían y Él los enviaría a predicar.
Así que date cuenta que antes de que Jesús mande a predicar a alguien, ¿a qué nos llama? Bueno, creo que le estoy predicando a los que están allá. A que estemos con Él. Exactamente. Mira, hay una evangelista que no me voy a meter a defenderla o no, que es muy conocida en los años 70, Kathryn Kuhlman. Y de Kathryn Kuhlman se decía algo que a mí me parecía increíble. Y es que ella llamaba a un pianista. Y que ella prácticamente, o sea, no preparaba el tema de decirle al pianista, bueno, usted venga, ya sabe que aquí usted va a tocar música. Solamente le pedía, usted solamente toque. Usted toque. No tenemos preparado en qué momento usted va a tocar el piano, usted solamente toque. Pero una de las cosas que pues caracterizaba a ella, insisto, tengo cosas a favor y en contra de su ministerio, pero lo que le puedo decir es que es admirable ese deseo de ella de ser una mujer de comunión con Dios, ¿sí? De comunión con Dios y con su Espíritu. Nosotros hemos sido llamados antes a desarrollar una tarea, a desarrollar una comunión verdadera con Dios, ¿sí? Una comunión verdadera con Dios. Por eso es tan importante nuestro tiempo aparte con Dios cada mañana. Cada vez que nos levantamos, saquemos un tiempo para hablar con Dios y dejar que Él nos hable a través de la Biblia. Dice, ellos lo acompañarían. Jesús escogió apóstoles primeramente para recibir su compañía. Para recibir su compañía. Y dice, y Él los enviaría a predicar. No hay un envío si no hay hombres que estén dispuestos a pasar tiempo con Jesús. Antes de un envío a cualquier tarea, son personas que han sido llamadas a estar con Dios. ¿Qué le sucedió a Enoc? ¿Se acuerda lo que le pasó a Enoc en el libro de Génesis? La Biblia dice que Enoc caminó con Dios y Dios se lo llevó. Es uno de los hombres que no vio muerte. Pero ese detalle es bonito. Enoc caminaba con Dios. Y Enoc, pues, según lo que vemos, duró caminando con el Señor cientos de años. Así que esa comunión, imagínense cómo fue. De tal manera que Dios lo abrazó y se lo llevó sin ni siquiera ver la muerte. Ahora, los sacerdotes de ese antiguo pacto, con el tiempo se fueron olvidando de ese llamado a estar con Dios, de ese llamado a la santidad, de ese llamado a la gratitud, de ese llamado a recordar quién los libertó, de ese llamado a ser santos, una nación santa, apartada del mal. Con el tiempo se fueron corrompiendo. Y miren estas lamentables palabras que da Ezequiel 34, 1 al 6. Son palabras muy tristes, ver cómo el pueblo de Dios, el sacerdocio, se fue corrompiendo. Ezequiel 34, 1 al 6 dice, después recibí este mensaje del Señor, hijo de hombre, profetiza contra los pastores, los líderes de Israel. Dales este mensaje de parte del Señor soberano. ¿Qué aflicción les espera a ustedes, pastores, que se alimentan a sí mismos en lugar de alimentar a sus rebaños? ¿Acaso los pastores no deben alimentar a sus ovejas? Ustedes beben la leche, se visten con la lana y matan los mejores animales, pero dejan que sus rebaños pasen hambre. No han cuidado de las débiles, no se han ocupado de las enfermas, ni han vendado las heridas. No salieron a buscar a las descarriadas y perdidas. En cambio, las gobernaron con mano dura y con crueldad. Por eso mis ovejas se dispersaron sin pastor y son presa fácil de cualquier animal salvaje. Han deambulado por todas las montañas y las colinas sobre la faz de la tierra, sin embargo nadie salió a buscarlas. ¿Se da cuenta? El corazón pastoral de Dios estaba dolido porque aquellos a quienes Él les había delegado el cuidar de su pueblo se habían desviado, estaban preocupados por sus propios intereses. Pero bueno, vemos aquí que el Señor les decía que se preocupaban por alimentarse a sí mismos en lugar de alimentar a sus rebaños. Estaban pensando en sí mismos. Pero otro aspecto era que no cuidaban de las débiles. No cuidaban de las débiles y dice que tampoco buscaron a aquellas descarriadas y perdidas. Es interesante ver el corazón pastoral de Dios. Y Dios estaba totalmente dolido con aquellos pastores de esa época. Y mis hermanos, es solo uno de muchos ejemplos en la Biblia, donde Dios
llama la atención a esos sacerdotes de esa época, por no haber cumplido su tarea, por no haber cuidado con amor y con esmero. El rebaño de Dios, insisto, los que me conocen saben que siempre diré esto: yo no soy dueño de ninguno de ustedes. El dueño es el Señor. Jesús le dijo a Pedro: Pedro, pastorea mis ovejas, apacienta mis corderos. Nosotros somos tan solo servidores de Dios, pero no somos dueños de nadie. No crea usted que un pastor le puede decir: soy dueño de su vida. Absurdo. Somos tan solamente un instrumento y servidores del Señor. El Señor recriminó aquí, dijo: por eso mis ovejas se dispersaron sin pastor. El pastor es una función, pero los pastores terrenales no somos dueños de nadie en las iglesias. La corrupción de los sacerdotes era muy grave, mis hermanos. Y para el momento en el que Jesús ya era adulto, la tuvo que enfrentar también. A tal punto en que ellos fueron los principales perseguidores de Jesús. A estos sacerdotes a quienes Dios les había comisionado la tarea de cuidar de sus ovejas, no reconocieron al pastor de pastores, lo persiguieron. Y a causa de tanta corrupción, Jesús dice estas palabras en Mateo 21, 43, 45. Mateo 21, 43, 45. Está diciendo el Señor Jesucristo a los fariseos de su época: les digo que a ustedes se les quitará el reino de Dios y se le dará a una nación que le producirá el fruto esperado. Cualquiera que tropiece con esa piedra se hará pedazos y la piedra aplastará a quienes les caiga encima. Cuando los principales sacerdotes y los fariseos oyeron esa parábola, se dieron cuenta de que contaba esa historia en contra de ellos, pues ellos eran los agricultores malvados. Cuando Jesús viene a la tierra, Jesús determina que toda esa casta sacerdotal llegaría a su fin. Que Dios mismo les había quitado el privilegio de representarlo. Ustedes ya no representan a mi Padre. Y por eso Él dice que se les quitará el reino. ¿Y qué dice? Y se le dará a una nación que sí producirá el fruto esperado. Es que Dios espera un fruto de su pueblo, mis hermanos. Dios no está allá como: ay, tan lindos son mis hijos. No, Dios también espera un fruto de nosotros. Por eso dice: por sus frutos los conocerán. ¿Se acuerdan que Jesús maldijo una higuera por no dar fruto? Él tenía hambre y vino a comer de esa higuera, y como no había dado fruto, Él la maldijo. Y dice que esa higuera se secó al instante, porque Dios espera fruto de su pueblo. ¿Cuál es el fruto que podemos dar para Dios? ¿Cuál es ese fruto? Bueno, hay una palabra que dice cuál es el fruto de Dios. ¿Cuál es ese fruto? Está en Gálatas. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Ese es el fruto que Dios espera de nosotros. Y nosotros debemos manifestar ese fruto porque es la evidencia de que su Espíritu está en nosotros. Entonces, Dios dijo: ustedes no me representan porque ustedes no están mostrando los frutos de mi presencia. No me representan. En lugar de eso, ¿qué había? Egoísmo, había indiferencia, había materialismo. Era tal que la casta sacerdotal se había metido hasta en las decisiones políticas y había tanta corrupción, se favorecían a unos en lugar de otros. Eso no representaba a Dios de ninguna manera. Siempre ha sido mezquino cuando los temas espirituales se han mezclado con la política. Ha sido mezquino, siempre ha resultado mal. Y cada uno debe estar enfocado en eso. No quiero decir que un creyente no pueda estar en esas esferas. Claro, como ciudadano, qué bueno que lo haga, chévere. Pero no me cabe a mí en la cabeza un pastor lanzándose a candidaturas políticas. Creo que eso no está bien. Un pastor es pastor y punto. Un pastor cuida de las ovejas, un pastor está con la novia de Cristo. Pero no entiendo eso de que un pastor ahora se lance a candidaturas de presidencia. No veo acuerdo eso. ¿Por qué? ¿Sabes qué pasa? Está dejando las ovejas. Las está abandonando.
Y eso creo que no está bien visto. Ahora, ¿por qué les he dado toda esta introducción? Porque lo que está viviendo el apóstol Pablo es la corrupción de esa casta sacerdotal. Está enfrentándose inclusive a los mismos que maltrataron al Señor Jesucristo. ¿No les bastó ver que Él resucitó de los muertos? ¿No les bastó ver que la tierra tembló? ¿No les bastó ver que el sol se oscureció? ¿No les bastó ver que muertos que estaban en las tumbas resucitaron y fueron a los suyos? ¿No les bastó ver la gloria de Dios y siguieron corrompidos? Mis hermanos, el pecado es algo serio con el cual nosotros no debemos jugar. No debemos jugar porque el pecado tiene poder para esclavizar. Por eso debemos cuidarnos mucho de no jugar con eso. Quiero que vayamos nuevamente a Hechos 22:30 y quiero que leamos nuevamente con esta breve introducción, mis hermanos. Hechos 22:30 y pasamos al siguiente capítulo. Dice: al día siguiente el comandante ordenó que los sacerdotes principales se reunieran en sesión con el Concilio Supremo Judío. Quería averiguar de qué se trataba el problema. Recordemos que Pablo está capturado bajo el gobierno romano. Así que ese comandante quería saber qué era lo que pasaba, quería informarse un poco más. Entonces él manda llamar a todos el Concilio Supremo Judío para que ellos lo interroguen, para que sepan un poco más de qué es lo que sucede. Así que lo presentó delante de ellos y sigamos en el capítulo 23. Dice: mirando fijamente al Concilio Supremo, Pablo comenzó: hermanos, siempre he vivido ante Dios con la conciencia limpia. Al instante, Ananías, el sumo sacerdote, ordenó a los que estaban cerca de Pablo que lo golpearan en la boca. Imagínense lo que pudo sentir Pablo. Él sabía lo que se enfrentaba, pero que el sumo sacerdote le mandara a dar un puño, ya eso es las cosas más carnales que uno puede ver en un sacerdote. Es que no vamos a resolver las cosas no con consejo ni con Biblia, sino con puños. ¿Se imagina? Tremendo eso, ¿no? Que era tal la bronca que había entre ellos que el sumo sacerdote le manda a dar un puño. ¿Usted esperaría eso de una autoridad religiosa? Sí, mire, es que él está equivocado. Por favor, tú dale una cachetada a ese hombre, que se calle. ¿Se imagina? O sea, eso es demasiado carnal, demasiado carnal. Entonces, estos sacerdotes seguían actuando por fuera de los lineamientos de Dios. Por fuera de los lineamientos de Dios. ¿Qué respondió Pablo en el versículo 3? Pablo dijo: Dios te golpeará a ti, hipócrita corrupto. ¿Qué clase de juez eres tú si tú mismo infringes la ley al ordenar que me golpeen así? Pablo era Pablo, pero Pablo no era Jesús. Aquí a Pablo se le salió la rabia. Pablo aquí sí se airó. Y muy airado estuvo. ¿Qué hizo Jesús cuando lo golpearon? ¿Usted se acuerda? Guardó silencio, ¿no? Hasta oró por los que lo golpeaban. Por eso digo, Pablo era Pablo, pero Pablo no era Jesús. Aquí vemos que Pablo, siendo un gran hombre de Dios, aquí también respondió. Él dijo: ustedes son unos hipócritas, corruptos, porque usted me ordena golpear de esa manera. Así que Pablo era Pablo, pero Pablo no era Jesús. Él hizo un reclamo vehemente por el maltrato que había recibido. Mis hermanos, bajo ninguna circunstancia ustedes esperen un maltrato de una figura religiosa. Y de paso, si en algún momento he podido ser grosero, en algo le he ofendido, le pido perdón. ¿Sí? Bajo ninguna circunstancia una autoridad religiosa puede hacer eso, debe hacer eso. ¿Sabe usted que hay pastores que están investigados por abuso sexual? ¿Sabe usted que hay pastores que cogen a las niñas y las engañan y dicen que eso lo pueden hacer porque él es un hombre de Dios? No se dejen engañar, mentirosos, son tramposos, son unos hijos del diablo. No se dejen engañar por una figura. Mire, he visto, por ejemplo, pastores que se quedan con propiedades de los feligreses a cuenta de engaños. No caigan en esas cosas, eso es abuso.
Personas que no permiten que la gente pase tiempo con sus familias. Todo el tiempo es con la iglesia. No hay tiempo para atender un cumpleaños. No hay tiempo para atender un enfermo. Abuso pastoral. Abuso pastoral. El primer ministerio de un hombre de Dios es su familia. ¿Acaso la Biblia no dice que aquel que no cuida a los suyos no puede gobernar la casa de Dios? Entonces tengamos cuidado, porque hay mucho abuso bajo figuras pastorales. Hoy en día no se puede contradecir a un pastor, porque ahí mismo le dicen que va a caer maldición sobre su vida. Tengamos mucho cuidado, hay tanto abuso, y sin embargo aquí vemos a Pablo enfrentar toda esa corrupción de esa época. De quienes debía salir la ley, la palabra de Dios, salían actitudes meramente carnales y corrompidas. Pablo, perdóneme, hago este breve paréntesis. Cuando nosotros hicimos todo el estudio de la carta a Romanos, nos tomó más de un año. Estuvimos estudiando todo el libro de Romanos, así como estamos estudiando Hechos. Y cuando Pablo empieza a argumentar el por qué toda la humanidad está condenada, él la divide en dos grupos. ¿Por qué los judíos están bajo condenación? ¿Y por qué los que no son judíos están también bajo condenación? Y él argumenta esto. Mira lo que dice Romanos 2, 21, 23. Hablando acerca de los judíos, acerca de quienes les fue dada la ley. Romanos 2, 21 al 23. Dice, ahora bien, si tú enseñas a otros, ¿por qué no te enseñas a ti mismo? A ellos les fue dada la ley y la palabra de Dios. Pero Dios no esperaba que esa enseñanza solo fluyera desde el ministro hacia las personas, sino que esa palabra también lo enseñara él mismo. ¿Me hago entender? Y es lo que Pablo pregunta. Ahora bien, si tú enseñas a otros, ¿por qué no te enseñas a ti mismo? Es lo mismo de la paja en el ojo ajeno. Es lo mismo, es el mismo principio. Tú que quieres andar sacándole los errores a los demás, pero no tratas con los tuyos. Es eso lo que quiere decir. Y aquí dice, ahora bien, si tú enseñas a otros, ¿por qué no te enseñas a ti mismo? Mis hermanos, a veces hay personas que saben mucha Biblia. Pero vea, cero pollos al aplicarla a sus vidas. ¿Usted sabe quién sabe mucha Biblia? El diablo. El diablo sabe mucha Biblia. ¿Pero qué practica? Cero pollos. Tengamos mucho cuidado. En este tiempo hay un movimiento, que es el movimiento sí, como de buscar la sana doctrina. A mí cuando alguien me dice eso, yo como que digo, ay Dios mío, ¿con qué me va a salir este hermano? Porque está bien que deseemos la sana doctrina, pero a veces detrás de esas cosas, no quiero generalizar, a veces hay personas que les interesa es argumentar, andar peleándose en las redes sociales, tener la razón, avergonzar a los demás, ¿verdad? Pero vamos a ver si su testimonio es acorde a ese deseo. Nada, solo hay tinieblas en sus vidas. Tengamos mucho cuidado con eso. Deseemos conocer la verdad, sí, pero como dice aquí Romanos, si tú enseñas a otros, enséñate a ti mismo también. Enséñate a ti mismo. Muestra con evidencias que esa pasión que tienes por la verdad también la aplicas a tu vida. No sea que te estés engañando a ti mismo. Y dice Pablo, continúa allí, predicas a otros que no se debe robar, pero tú robas. Él está hablando a los judíos de su época. Ustedes que tienen la ley y que saben que no se debe robar, pero ustedes roban. Claro, como ellos podían decir, somos el pueblo escogido de Dios, somos linaje de Abraham, entonces somos salvos porque somos los consentidos de Dios. Y Dios les está hablando aquí a través de Pablo, les dice, no señores, si yo les dije que no robaran, pero si ustedes roban, ¿serán realmente el pueblo de Dios? Y sigue diciendo Pablo, dices que está mal cometer adulterio, pero tú cometes adulterio. En esos temas sexuales que son tan delicados. Por eso, hermanos, pararse uno a hablarle al pueblo de Dios es una enorme responsabilidad. Enseñar, discipular, ser un líder de alguien, tomarlo de la mano y enseñarle, requiere compromisos también con nuestra propia vida. Y dice, ¿condenas la idolatría? Y pregunta, ¿pero tú usas objetos robados de los templos paganos?
Miren, yo me he encontrado con personas que guardan todavía que el ombligo del niño, de la pata de conejo, el dólar en su billetera, y vienen a la iglesia y Dios, confío en ti, tú eres mi total bendición, pero ahí tienen su amuleto. ¿No le parece que eso es contradictorio? ¿Ah? Entonces, a esto es lo que el apóstol Pablo le dice al pueblo judío. Ustedes se mofan de ser el pueblo de Dios, pero miren, ustedes son los que enseñan y no se enseñan. Ustedes dicen que no hay que robar, pero están robando. Ustedes dicen que no se debe adulterar, pero cometen adulterio. Déjeme le suelto una perla. ¿Se acuerda usted que descubrieron a una mujer en pleno acto de adulterio? ¿A quién llevaron? ¿Y el muchacho dónde estaba? También. Mucho chismoso. ¿Sí? Entonces, dése cuenta, la doble moral. La doble moral. Ah, sí, la mujer sí, traigámosla y lapidémosla. Pero ¿y dónde está el muchacho? ¿Por qué no está ahí? Es más, le aseguro que estaba hasta entre los que estaban listos a tirar la piedra, porque así es la cosa, mis hermanos. A veces así de fariseos a veces llegamos a ser. Entonces, dice, te sientes muy orgulloso de conocer la ley, pero deshonras a Dios al quebrantarla. Ah, muy orgulloso, sí. Yo me sé todo el Salmo 119. Me lo sé de principio a fin. Yo me sé toda la doctrina, sé toda la teología. Conozco todos los credos, las confesiones, ya todas me las sé. Ay, Dios mío, pero tiene unos enredos de faldas tenaces. Entonces, ¿de qué se jactan? Tengamos mucho cuidado con ese tipo de gente. Mucho cuidado, que esa gente es peligrosa. Miren, perdónenme, pero si tengo un poco de ira santa. No va a caer fuego, no se preocupe. Sí, no tengo ese poder. Pero Pablo sí fue muy claro al decir que con personas así, ¿qué dijo? Ni siquiera coman. Imagínense, con ese ni siquiera coman. Así de radical debe ser este tema. Porque un poco de levadura leuda toda la masa. Uno empieza a andar con gente hipócrita religiosa y termina uno en sus mismas mañas. Tenga cuidado con eso. Métase con gente radical, con gente que ame a Dios, con gente de buen testimonio. Métase y si no hay, pues ande solo y punto. ¿Sí? Pero ande con gente que lo rete a usted, que lo lleve a crecer en el Señor. Así que la corrupción de los líderes religiosos de la época sigue viéndose hoy. No le tengo buenas noticias, pero seamos nosotros diferentes, hermanos. Seamos diferentes. Una cosa es, mire, cuando Dios en su misericordia llamó a este hombre lleno de errores y a mi familia a servir, nosotros habíamos visto las grandes fallas, pero dijimos, ¿qué sacamos con estar señalando y no hacer nada al respecto? Propongamos. Iglesia, propongamos un cristianismo verdadero. Propongamos en nuestra vida cotidiana, mamás, padres, hijos, en nuestro trabajo, donde quiera que estemos, propongamos un cristianismo genuino y real, porque eso sí que se adolece hoy en día. Hay una canción que, se me olvidó el nombre, es un cantante español, y él tiene una canción que dice que tengo una sal que ya no sala, una iglesia que no sale, una luz bajo la mesa. ¿Sí? Habla de todas las contradicciones, que la iglesia no es lo que debiera ser. Pero ¿podemos nosotros hoy salir de este lugar retados a hacerlo? Amén. ¿Podemos nosotros, ustedes, algunos serán los pastores del futuro, otras serán esposas, otras serán evangelistas, ustedes serán maestras de niños, ustedes serán grandes mujeres de empresa, cabezas de instituciones, ustedes serán grandes personas en la sociedad, pero con Cristo. Pero con Cristo. Vayamos nosotros y seamos esa iglesia que brilla, que brilla. Pablo, mis hermanos, reconoció su error, porque también los ministros nos equivocamos. Mira, Pablo dijo lo siguiente, porque a él le llaman la atención. Yo me hizo que ahí alguien le pegó un codazo y le dijo, oiga, ¿qué hizo? ¿Cómo se le ocurre decirle eso al sumo sacerdote? Lo cierto es que dice,
¿Qué clase de juez eres tú mismo si infringes la ley y ordenar que me golpeen así? Los que estaban cerca de Pablo le dijeron, ¿te atreves a insultar al sumo sacerdote de Dios? Y Pablo humildemente reconoce su error. Versículo 5, lo siento, hermanos, no me había dado cuenta de que Él es el sumo sacerdote. Reconoció su error y pide disculpas. No está mal que nosotros también reconozcamos nuestros errores, ¿verdad? Y Pablo se equivocó. Aquí vemos uno de sus errores. Dijo, oiga, qué pena, no sabía. Ahora, ¿por qué no sabía Pablo? Es un tema también que podríamos explorar. ¿Por qué no supo? No sabemos. No sabemos. Lo cierto es que estaba decidido. ¿Sí? De pronto sí. No me quiten la unción con la risa, hombre, por favor. Mentira, se vale. Pero lo cierto es que Pablo no lo reconoce. Y dice, oiga, no sabía que usted era el sumo sacerdote, discúlpeme. Le da, sin embargo, respeto. ¿Sí se da cuenta? Respeto. Por eso, cuando nosotros si nos encontramos de pronto ante una figura de autoridad, sea religiosa o política, mire que el énfasis es siempre el respeto, ¿no? Pablo aquí vuelve e insiste, mire, discúlpeme, no sabía. ¿Y sabe cuál es la razón? Porque Pablo era un hombre de Biblia. Mire la razón que le argumenta. Y dice, contestó Pablo, porque las Escrituras dicen, qué bello eso, ¿no? Un hombre de Biblia, no hables mal de ninguno de tus gobernantes. Qué bello eso. Así que, mis hermanos, solo quiero finalizar con esto. Vayamos a 1 Pedro 2:9 y finalizo con esto. Porque aquí Dios nos va a dar una gran responsabilidad. Para que nos demos cuenta de que este no es un tema que solo compete a los pastores. Es para toda la iglesia. 1 Pedro 2, versículo 9, solo ese. Dice la Escritura, pero ustedes no son así porque son un pueblo elegido. ¿Son qué dice ahí? ¿Y a quién está hablando Pedro? A la iglesia. Así que todo creyente del nuevo pacto es un ¿qué? Un sacerdote. Así que esto no es solo para los pastores. Toda la iglesia tiene un sacerdocio. Toda la iglesia. Y eso te incluye a ti, mi querido hermano, a ti, mi querida hermana, a todos los que estamos acá. Y dice, pero ustedes no son así porque son un pueblo elegido. Son sacerdotes del Rey, una nación santa, posesión exclusiva de Dios. Por eso pueden mostrar a otros la bondad de Dios, pues Él los ha llamado a salir de la oscuridad y entrar en su luz maravillosa. La iglesia del nuevo pacto es una iglesia de sacerdotes. ¿Sabían que ustedes son sacerdotes de Dios? Toda la iglesia del nuevo pacto tiene un sacerdocio. ¿Por qué? Porque fue elegida por Dios para eso. Por eso dice allí Pedro, son un pueblo elegido. Y dice, posesión exclusiva de Dios. Usted es propiedad exclusiva de Dios. Usted le pertenece a Dios, fue comprado por precio, por sangre, le pertenece a Dios. Usted es propiedad exclusiva de Dios. El diablo no es su dueño. Si usted ha creído en Cristo, Él ya no es su dueño. Si no, sí. Si no, sí. Si usted no le ha dado su vida al Señor, usted sí le pertenece al diablo. ¿Qué decirlo? Dice por ahí un pastor español, Juan Manuel Vaz, él dice, o es hijo de Dios o es hijo del diablo, pero por ahí no hay nadie huérfano, dice él. Entonces, somos propiedad exclusiva de Dios. Usted le pertenece a Dios. En su vida va a pasar lo que su dueño decida. ¿Ok? Y dice que usted tiene un llamado, tenemos un llamado. Y dice, por eso pueden mostrar a otros la bondad de Dios. Ahí está el llamado. El ejercicio de este sacerdocio, ¿cuál es? Mostrar a otros la bondad de Dios. ¿Cómo la mostramos? Primero, contándole a otros
que Dios nos amó a pesar de nuestro pasado, de quienes éramos. Dios nos amó, Dios ha sido bueno. Por ahí Pablo dice, creo que es en Efesios, dice que Dios nos sentó en lugares celestiales. Y dice, para mostrar a todos la bondad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Es que estar en ese lugar de eminencia espiritual es solo gracias a la bondad de Dios para con nosotros. ¿Sí? Es la bondad de Dios. Mis hermanos, para mostrar la bondad de Dios, también dice la palabra, lo que han recibido de gracia, denlo de gracia. Si Dios ha sido bondadoso contigo, ¿qué espera Dios que hagas con tus semejantes? Que tú seas bondadoso. Fuimos escogidos, somos sacerdocio para mostrar a otros la bondad de Dios. A veces, eso sí te lo digo, da sin esperar nada a cambio. Tú vas a encontrar personas que uno dice, uy, pues que ni las gracias. ¿Qué importa? Usted sírvale al Señor, porque ese es su llamado. Fue llamado a mostrar la bondad de otros que Dios nos ha dado. Y finaliza, pues Él los ha llamado a salir de la oscuridad y entrar en su luz maravillosa. Si hay algo que nos hace diferentes a los hijos del diablo es que somos luz en el Señor. Somos luz. Su luz gloriosa alumbra nuestra vida. Alumbra nuestra vida. Es importante salir de la oscuridad, porque en la oscuridad las cosas se ocultan. En la oscuridad hay vergüenza. En la oscuridad hay temor de que la luz revele las cosas. Pero ¿sabes lo bello de Jesús? Que Él es la luz del mundo. Y Él dice, vengan a mí. Vengan a mí, no se escondan. Él nos llamó a salir de las tinieblas a su luz admirable. A su luz admirable. ¿Tú quieres empezar a experimentar la plenitud de la vida? Sal de la oscuridad y acércate a Jesús, que Él es la luz admirable. Mis hermanos, finalizo. Perdonemos a aquellas figuras religiosas que de alguna manera nos hayan causado dolor. A veces tenemos malos recuerdos, tenemos malas experiencias, pero no permitas que un pasado malo defina tu presente y tu futuro con Dios. No permitas que eso te marque. Ahora, insisto, no podemos desconocer que eso sucede, pero no te quedes estancado en eso. Sal adelante. Llora por un tiempo, padece por un tiempo, pero levántate. No te quedes ahí. Levántate y perdona. No permitas que eso te convierta en un creyente lleno de rencor, lleno de indiferencia. No permitas. Triunfa sobre la maldad haciendo el bien. Y finalizo, sé un ejemplo de sacerdote del nuevo pacto. Sé ejemplar. Seamos ejemplares. Vimos el declive de esa casta sacerdotal, ¿no? Sacada de la esclavitud, y como Dios les delega una enorme responsabilidad, represéntenme delante del pueblo, sean santos, y empieza ese declive, empiezan a meterse en cosas torcidas, es más, ¿usted se acuerda qué pasaba con los hijos del sumo sacerdote Elí en la época de Samuel? Oiga, qué benditos tan caspas. Estos berracos, ¿saben qué hacían? Metían mujeres al templo, y no para orar. Eran así de sinvergüenzas, de verdad. ¿Y sabe qué hacía el papá? No hacía nada. Nada. Entonces, démonos cuenta cómo esa casa sacerdotal fue cayendo en declive hasta que Jesús viene a la tierra y ¿saben qué? Se acabó. Ya no más esto. Ahora le voy a dar el privilegio a personas que sí produzcan mi fruto. ¿Y quiénes son? Ustedes, nosotros. Somos los sacerdotes del nuevo pacto. Amén. Vamos a orar. Señor, en este día te damos gracias por tu amor y por tu bendición, Señor. Gracias te doy, Padre, por estar aquí. Gracias por este mensaje, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por que tú cuidas de nosotros. Gracias por este mensaje en el que tú, Señor, nos has mostrado los peligros, Señor, de querer enfrentar una vida religiosa sin fruto, Señor. Padre, en esta mañana te suplico, Señor, ayúdanos a ser una iglesia verdadera, Señor. Padre, lamentamos a veces
los errores, los maltratos, pero Señor, ayúdanos a hacer luz y sal. Ayúdanos a hacer esa luz que has colocado sobre ese monte, a hacer esa sal que verdaderamente sala la vida, Señor. Te doy gracias, Señor. Padre, que en este lugar tú levantes esos nuevos sacerdotes, Dios amado, que se comprometan contigo, Señor. Gracias, Dios, por lo que hizo Jesús. Nos mostró el ejemplo y nos ha dado el privilegio de ser sacerdotes. Gracias porque somos escogidos. Tal vez otros no nos escogerían, pero tú sí. Tú sí nos escogiste, Señor, para ser nación santa, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. No importa la edad que tú tengas hoy, Dios te ha llamado a ser luz y sal. Dios te ha llamado en este día a que lo conozcas y seas fiel a Él. Tal vez hoy tú necesites experimentar el poder libertador de Dios porque has venido en esclavitud. Pero si tú tomas de la mano de Jesús, serás verdaderamente libre. Serás verdaderamente libre. Señor, hoy queremos experimentar la libertad que tú das a tu pueblo. Y sosténnos en esa libertad, Dios, a través de tu palabra, a través de tu espíritu. Sosténnos, Señor. Bendito Dios, también en este día queremos perdonar si alguna figura religiosa nos ha causado dolor, maltrato, engaño. Queremos perdonar, Señor. Señor, bendice a esas personas que algún día nos causaron dolor. Queremos tener un corazón limpio para poder ejercer este sacerdocio que tú nos entregas, Señor. Te amamos, Señor, te amamos. Levanta, Señor, en estos jóvenes cosas preciosas para ti, Señor. Levanta en ellos, Señor, ese deseo de ser esa juventud que te ama y que te sirve, Señor, donde quiera que vayan, Padre. Levanta, Señor, en los matrimonios el deseo de ser un ejemplo de un matrimonio de bendición, Señor. Levanta, Señor, en los solteros ese deseo de guardarse y de ser sacerdotes santos para ti, Señor. Gracias, Dios del cielo. Gracias por todos los que estamos aquí. Derrama hoy de tu presencia, Señor, y fortalécenos. Te bendecimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Damos gloria a Dios por su llamado. Muy bien, mis hermanos. Rápidamente les comento los anuncios para esta semana. Tenemos este miércoles nuestro tiempo de oración. Vamos a tener un tema nuevo. Ya se los estaré informando. Estuvimos orando durante todo este mes por el Dios que nos sustenta, ¿verdad? ¿Hay alguien que tenga un testimonio acerca de este tema? Lo he preguntado los miércoles, pero hoy sí me acordé. Alguien quisiera contaros, mira, Dios ha hecho esto, ha traído provisión, ha traído esta respuesta. ¿Alguien quisiera darnos un testimonio que nos edifique? ¿A la 1? ¿A las 2? ¿A las 3? Bueno. ¿Sí? No, venga y nos cuenta. Venga, Tere. No, porque hay gente que está en casa viendo. Yo quiero que ellos lo escuchen. Bueno, al menos. Bueno, darle gracias a Dios porque están fluyendo. Yo trabajo en una empresa importadora de repuestos y se ve la mano de Dios acá, que está fluyendo la economía. Ya se está activando porque somos varios los que trabajamos a nivel nacional. Solo nos resta darle gracias al Señor de todo esto. Gracias. Gracias, damos gracias a Dios por eso. Bueno, mis hermanos, entonces seguimos orando los miércoles, ¿verdad? Vamos a tener otro tema. Espero que podamos unirnos a las 8 de la noche por Facebook Live. Ahí nos encontramos. Quiero contarles que el día de ayer tuvimos el tema de clóset y fue una gran bendición. De verdad que qué bello, pudimos compartir con personas del sector. Quiero decirles que a modo de familia somos impactados también con el deseo de evangelizar de varias personas de esta iglesia. De verdad. Hay personas que han llegado que decimos, Dios mío, son tremendas personas y les honramos también hoy públicamente, ¿sí? Por ese amor, por esa entrega, por el servicio también de personas que han llegado y desinteresadamente vinieron, doblaron la ropa, organizamos todo este lugar, todo.
Iglesia, involucrémonos en las cosas de la iglesia, involucrémonos. Es lindo ver la obra de Dios. Así que le invito, pues, unámonos cada vez más. Y el próximo domingo nos vemos aquí a las 9. ¿Listo? Por favor, sigamos orando, que Dios siga haciendo su obra en la iglesia. Finalizamos, vamos a orar por las ofrendas, aquellas personas que voluntariamente deseen apoyar este ministerio. Es una bendición apoyar la obra de Dios, mis hermanos. Es una bendición, porque Dios está interesado en que la obra de Dios siga adelante, pero también Dios la hace a través de sus recursos. Así que vamos a orar por esas ofrendas y vamos a dar gracias a Dios. Padre, te damos gracias en esta mañana también por las ofrendas que mis hermanos, Señor, dan hoy para la obra, Señor. Bendice, Señor, como tu palabra dice, a los dadores alegres. Bendice a aquellos que han separado una parte, Señor, para apoyar la obra, Señor, de acuerdo a lo que hayan prosperado en esta semana, Señor. Bendice a aquellos que no tienen en este momento. También, Padre, ábreles puertas de bendición. Bendice la economía de las familias de la iglesia, Señor, grandemente. Sé tú abriendo puertas de bendición. En el nombre de Jesús, sé tú abriendo puertas y trayendo respuestas, Señor, a aquellos que están esperando algo especial de parte tuya. Gracias, Señor, porque tú eres nuestro pastor y nada nos faltará, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Mis hermanos, Dios les bendiga y una feliz semana para todos. Feliz semana a los que están en casa.